Buenas noches, ladies and gentlemen. Bendecido inicio de semana. Como siempre, damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Le damos gracias por la salud, por el techo sobre nuestra cabeza, por el alimento sobre nuestra mesa. Le damos gracias por la familia, por los amigos, por el empleo, por los estudios, por los proyectos. Le damos gracias por su inmenso amor, por su paciencia, por su misericordia, por ese gran sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados, para nuestra redención. Damos la bienvenida al Espíritu Santo para que sea Él el que nos dé el entendimiento sobre lo que estamos por aprender. Continuamos con el estudio de los libros deuterocanónicos. Como ya hemos visto en las secciones anteriores, identificar los libros deuterocanónicos y su contexto histórico es solo el comienzo. Ahora debemos evaluarlos con el criterio que gobierna todo este estudio, la palabra de Dios. La pregunta es directa. ¿Pueden estos libros hablar con la misma autoridad que el resto de la escritura? No estamos tratando un tema académico aislado. Estamos tratando la autoridad final sobre la fe, la salvación y la doctrina. Por eso, todo lo que se afirme debe sostenerse claramente en la escritura, no en tradición posterior ni en desarrollo eclesiástico. Como ya observamos al ubicar estos escritos en su contexto histórico, como podemos ver en 1 de Macabeos 9:27, que reconoce que Israel vivía un tiempo sin profeta, y ese dato no es simplemente informativo, es determinante. Los libros del Antiguo Testamento fueron dados dentro de una línea profética reconocida. Dios hablaba, el profeta proclamaba y el pueblo recibía esa palabra como revelación divina. Esa es una marca constante en la escritura. Si los libros deuterocanónicos surgen en un periodo donde el mismo contexto reconoce ausencia profética, entonces no pueden ser colocados en el mismo nivel que los libros dados bajo revelación profética. Pueden reflejar historia, cultura o religión, pero no presentan la misma autoridad divina que caracteriza al canon bíblico. Uno de los ejemplos más claros es 2 de Macabeos 12:45, donde se presenta la práctica de orar y ofrecer sacrificios por los muertos. Este pasaje ha sido utilizado como base para doctrinas dentro del catolicismo romano relacionadas con la condición del alma después de la muerte. La Iglesia Católica enseña que existe una purificación después de la muerte, conocida como purgatorio, y que los vivos pueden ayudar a los difuntos mediante oraciones, el catecismo. Este afirma que la Iglesia recomienda también las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos. Esto, sin embargo, la Escritura presenta otra realidad, como lo podemos ver en Hebreos 9:27, donde nos dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. El texto no introduce un proceso intermedio donde los vivos puedan intervenir en el estado del difunto. Además, en Lucas 16:19-31, el Señor muestra que después de la muerte la condición del hombre queda fija. Se establece una separación que no puede ser cruzada. Y no se presenta ninguna posibilidad de cambio mediante acciones realizadas por los vivos. Por lo tanto, la práctica presentada en 2 de Macabeos no armoniza con la enseñanza del Nuevo Testamento y no puede ser establecida como doctrina bíblica. La Iglesia Católica enseña que las indulgencias pueden obtenerse por los fieles y aplicarse a los difuntos como remisión de las penas temporales por el pecado. El catecismo declara: todo fiel puede lucrar para sí mismo o aplicar por los difuntos, a manera de sufragio, las indulgencias tanto parciales como plenarias. La Escritura, sin embargo, presenta la obra de Cristo como suficiente.
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y esto lo podemos ver en Efesios 1:7. También declara, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo podemos ver en Romanos 5:1. Aquí es donde la claridad del Evangelio debe permanecer intacta. Charles Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores, su sermón Sovereignty and Salvation, expone como error la idea de buscar salvación en mediaciones humanas, diciendo, "Look to your Christ and be ye saved". Traducido, dice, mirad a vuestro sacerdote y sed salvo. Este énfasis no es accidental. Spurgeon está rechazando cualquier sistema que desvíe la mirada del pecador hacia mediaciones humanas. La salvación no depende de sacerdotes, ni de méritos, ni de sistemas posteriores, sino de la obra completa de Cristo. Por eso, añadir cualquier elemento que pretenda complementar esa obra no la perfecciona, la contradice. Cuando se introduce un sistema donde las penas pueden ser tratadas después de la muerte mediante acciones humanas, se está añadiendo un elemento que la Escritura no establece. La suficiencia de la obra de Cristo no requiere complemento humano ni mediación institucional adicional. Pero por honor al tiempo, dejamos esta enseñanza hasta acá. Mañana veremos de la mediación pertenece únicamente a Cristo. Mil bendiciones.